Bueno, es de noche. Jesús es arrestado por las fuerzas de los sumos sacerdotes, mientras, como dijimos, oraba en el huerto de los olivos, traicionado por un amigo, Judas. Y ahora Jesús se encuentra en la casa del sumo sacerdote donde está siendo interrogado. Y es una interrogación muy fuerte. Marcos nos va relatando cómo, según la ley, para condenar a un reo había que tener dos testigos que concordaran el uno con el otro. Pero en este caso, como Marcos nos va mostrando, esto no era posible. Y no era posible ya que eran acusaciones extremadamente falsas. Pero luego se va desencadenando una instancia en donde se muestra la única acusación cuyo contenido es la esencia, ¿no? De que Jesucristo es el Mesías. Y Marcos nos dice justamente en este relato que esta acusación es una acusación, bueno, que en realidad tiene algo de verdad, ya que Jesús justamente estaba mostrando de que no solamente Él era el Cristo, sino también de que el templo iba a ser destruido, y el templo como lugar de culto esencialmente ya había perdido su esencia. El templo como la manera de adorar a Dios iba a ser justamente destruido para poder entender de que la adoración a Dios tiene que ver a través de Jesús. Bien, esto lo vamos a ver un poquito más el día de mañana. Entonces, vemos en este sentido cómo se va dando esta situación. El templo como lugar de culto a Dios va a ser destruido y va a ser sustituido por el cuerpo de Cristo. Cristo es la esencia de nuestra adoración a Dios. Y esta es una verdad que nosotros como cristianos lo entendemos de esta manera. Esencialmente lo que queremos decir es que el lugar más santo de la tierra era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasga de arriba hacia abajo, y ese lugar se vuelve un lugar como los otros lugares del templo, porque la presencia de Dios migra desde ese lugar al cuerpo de Cristo. Cristo es la misma presencia de Dios. La palabra va luego reflexionando en torno a esto, diciendo que a Dios nadie lo ha visto, pero quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y esencialmente esta es la esencia de lo que Jesús en este momento nos va mostrando en esta acusación, que esencialmente nosotros vemos que hay un rigor a una verdad profunda, que no se da estrictamente en esa discusión superficial de que un templo va a ser destruido o que lo que superficialmente los sumos sacerdotes estaban indicando, sino que hay una verdad extremadamente profunda. Jesús es sentenciado por declararse el Cristo. Y Jesús esencialmente es el Cristo. Él no lo niega, aunque prefiere llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. Y finalmente, bueno, en el recinto del sumo sacerdote es condenado por blasfemia. Mis queridos oyentes, nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque lo condenan por esto, ahora, eso sí, es un Cristo, es un Hijo de Dios como lo que estos acusadores no lo pueden imaginar. Y mientras esto ocurre dentro del recinto del sumo sacerdote, en paralelo, pues en el patio estaba pasando otra escena. Pedro, que horas antes dijo que daría su vida por Jesús, ¿qué creen? Se echa para atrás. ¿Se acuerdan que Pedro le dice a Jesús, mira, Jesús, yo voy a morir por ti? Y Pedro le dice, mira, Pedro, ya es hora que empieces a conocerte un poquito más a ti mismo, porque antes que el gallo cante tantas veces, tú me habrás negado tantas otras. ¿Bien? Y esto nos lleva justamente a ese ámbito de reflexión que es muy, muy profunda. Luego Jesús es llevado a la presencia de Poncio Pilato, quien Pilato queda muy admirado por Jesús.
Es algo significativo, lo vamos a ver luego a lo largo del día de hoy, ¿no? Justamente el Consejo del Sanedrín prohibía reuniones nocturnas, ¿qué creen? Pero cuando amanece, ese mismo jueves, pues es convocado el Sanedrín sobre una decisión que ya ha sido tomada en la noche. A continuación se dirige justamente al gobernador romano, Poncio Pilato, ¿para qué? Para pedir que ejecuten la pena de muerte contra Jesús. Y Pilato interroga a Jesús, pero Jesús no responde. Luego sucede una escena extremadamente dramática en torno a la situación. Y esta escena es en la que Pilato tiene que decidir entre Jesús y Barrabás. Y esta escena añade dramatismo a la comparación, en esta comparación entre Jesús y Barrabás, y la comparecencia justamente del gobernador. Y Marcos aquí desarrolla justamente ese poder de ese hombre en autoridad, como lo era Pilato, que en realidad no hace lo que él quiere. El que aparentemente es poderoso está atrapado por la misma red de poder que lo mantiene en el puesto, ¿no? Y Pilato esencialmente no quiere matar a Jesús, pero es incapaz de resistir la presión ejercida por los sumos sacerdotes y por el pueblo. Por eso Marcos no lo justifica, simplemente muestra lo patético, lo ridículo que resulta el poder cuando es ejercido sin ningún respeto a la verdad. Y esto es lo que Marcos nos va mostrando especialmente. Vemos cómo empiezan las burlas, el tema que escogen los soldados para poner en el rótulo a Jesús es el rey de los judíos, y de nuevo la intención es humillar, es ofender, y aún así dicen la verdad, lo que nosotros entendemos que Jesús es el rey. Y en este contexto vamos viendo cómo para ejecutar la muerte por crucifixión se utilizaban justamente dos troncos de madera. ¿Recuerdan ustedes? Esto es muy conocido por nosotros. El tronco vertical ya estaba en el lugar donde se realizaba la crucifixión, pues estaba hincado en el suelo. Lo que el reo tenía que llevar era el tronco transversal, que lo tenía que llevar justamente él mismo, y esto añadía sufrimiento y humillación. Y esto era como esas personas que van a ser fusiladas y se le obliga a cavar su propia tumba. Es un poco así, ¿no? Y mientras que Jesús va llevando ese tronco, los soldados obligan a Simón de Cirene a llevar durante un tramo del trayecto el tronco de Jesús. Y esto es un hecho anecdótico. Marcos lo hace mención seguramente porque estas personas eran conocidas en el ámbito cristiano. Es crucificado en el Gólgota, un lugar que está a las afueras de Jerusalén. Y Jesús allí, cuando estaba, le ofrecen este analgésico, un vino con mirra, que es un analgésico para mitigar el dolor. Es un gesto de compasión que curiosamente lo tiene un soldado. Normalmente este gesto de compasión lo podría tener un amigo, un familiar, pero están ausentes. ¿Dónde están los discípulos? Están missing. Y es un soldado que le da este mitigador del dolor, al cual Jesús no lo acepta. Fíjense que uno de los peores elementos que tenía la crucifixión era la desnudez, y la desnudez en medio de toda la gente. Y Jesús es despojado de sus vestidos. Esto es lo que nos muestran los evangelios. Fíjense cómo los evangelios insisten en la humillación de Jesús en la cruz. Y esto es algo muy fuerte. Obviamente el dolor fue brutal, pero la humillación fue del mismo nivel. Los sacerdotes y los escribas se burlan de Jesús porque para ellos es evidente que un Mesías no puede morir en la cruz. Maldito aquel que muere en el madero. Y el Mesías demuestra ser justamente el Mesías triunfando, siendo aquel que es victorioso más allá de esa cruz. Y esto es lo que contradice la perspectiva de los sumos sacerdotes. Nosotros podemos reconocer en el cuerpo destrozado de Jesús la verdadera forma de ser justamente el Mesías. Jesús en la cruz demuestra hasta qué punto Él ha renunciado al terror, al miedo, a tal punto que Él está dispuesto a morir, a sufrir por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y Marcos nos muestra que Jesús en la cruz dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es el Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de ti, clamo de día y de noche, clamo a ti y no me respondes, y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es un salmo largo que refleja el sufrimiento real del Hijo de Dios. El salmo va creando una confianza serena en medio del dolor. Y este salmo justamente termina poniendo la confianza en nuestro Señor. Jesús, con su último aliento, pone su confianza en Dios en medio del sufrimiento más extremo. Ahora, fíjense qué notable, porque las palabras Eloi, Eloi, lama sabactani, o Eloi, Eloi, precisamente, son confundidas con las palabras Eli, Eli, una confusión muy grotesca, ¿eh? Y no es una confusión obvia en el hebreo, tal como podría sonar en el español, es muy grotesco. Fíjense cómo Jesús es víctima del malentendido hasta el último momento, ¿eh? Luego el detalle del vinagre es hidratarlo para extender su vida, para ver qué ocurre, ¿eh? En este contexto, ya Jesús ha muerto. Su cuerpo sin vida pende de la cruz, y así en esta oscuridad, pues concluimos el día de hoy. Obviamente sabemos que las cosas no van a terminar así, ¿m? Y lo vamos a ver en la conclusión, en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Como dije los días anteriores, si esta reflexión te ha bendecido, te pido que la compartas, que pueda bendecir a otras personas, porque es un tiempo muy significativo, el tiempo de Semana Santa. Es un tiempo muy especial, un tiempo de encuentro con Dios, de reconciliación, en donde, sin lugar a duda, Dios puede usar su palabra para encontrarse contigo. Que Dios... Oh, tú tienes que saber. Oh, tú tienes que saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, tú tienes que saber. Y ten paz solo al saber. Y ten paz solo al saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, ten paz solo al saber que conozco tus problemas y veo tus dolores, que conozco tus dilemas y entiendo tus temores. Dame tu camino, descansa en mis brazos, confía en mí que yo lo haré, lo haré. Oh, tú tienes que saber. Y ten paz solo al saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, ten paz solo al saber. Oh, tú tienes que saber. Oh, tú tienes que saber.
dolores, que Él conoce tus dilemas y entiende tus temores. Dale tu camino, descansa en sus brazos, confía en Él, que Él lo hará y te dice: hijo mío, yo te amo, del vientre te formé, conozco yo tu vida y jamás te dejaré. Dame tu camino, descansa en mis brazos, confía en mí, que yo lo haré. Por amor a ti. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros. No desestima el dolor que tenemos.